Muy buenos días. Agradezco a la Sociedad Médica y a los presidentes de mesa esta oportunidad de poder comentar con ustedes esta mañana acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí están mis potenciales conflictos de interés. Y lo que veremos en estos próximos 20 minutos son algunos de cuál es el concepto actual de la enfermedad inflamatoria intestinal, qué implica, y veremos algunos aspectos epidemiológicos, algunas novedades en la fisiopatología que todavía no está al 100% dilucidada, pero se ha ido avanzando, y comentaremos de algunos de los cambios de la terapia en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí es muy importante que es una enfermedad del intestino, pero que tiene un componente sistémico muy relevante. En primer lugar, decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y se caracteriza por la inflamación del tubo digestivo. Parece simple, pero eso que es tan simple de decir a veces es difícil de demostrar, porque los elementos de diagnóstico son como un rompecabezas. Siempre le decimos a los pacientes, se requiere una historia clínica muy detallada, exámenes endoscópicos. La biopsia rara vez es diagnóstica en el sentido de decir categóricamente esta es una enfermedad de Crohn o esta es una colitis ulcerosa. Lo que pedimos es que la biopsia muestre inflamación crónica. Se deben distinguir de otra inflamación de otro origen en el tubo digestivo, distinguir de las infecciones, por cierto, y básicamente agrupa a la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. Estas enfermedades que afectan a personas de cualquier edad, debutan principalmente entre los 20 y los 40 años, personas jóvenes en edad muy productiva, pero también pueden afectar a niños desde edades muy tempranas y debutar en pacientes de avanzada edad. El paciente más añoso que tenemos que debutó con su enfermedad fue una señora que debutó a los 90 años con una enfermedad de Crohn. De modo que el espectro de edad en que esto se puede presentar es muy amplio, pero debemos decir que esta es una enfermedad de un fenómeno creciente. Ahí ustedes ven que en los países desarrollados, la colitis ulcerosa apareció a mediados del siglo XIX, la enfermedad de Crohn descrita a principios del siglo XX, pero que esto es un fenómeno que es creciente. ¿Por qué? Bueno, hay numerosos cambios de los cuales nosotros hemos sido testigos en los últimos años, ¿de acuerdo? Donde ha ido cambiando la fisonomía de los fenómenos ambientales, de cómo nos alimentamos, etc. Y hay algunas cosas que se pueden tomar del creciente aumento de esta enfermedad en países subdesarrollados, y pareciera ser que el ambiente juega un papel. El tabaco es el factor ambiental más consistente, y todo lo que nosotros hagamos como médicos en evitar el consumo de tabaco va a ser un avance. El cigarrillo es bien conocida su relación con la enfermedad de Crohn, y en los textos clásicos dice, y en la colitis ulcerosa parece ser beneficioso. Error. El error está en que nosotros no ponemos a fumar a los pacientes con colitis ulcerosa, porque cuando hay gemelos idénticos, uno fuma y el otro deja de fumar, el que sigue fumando hace enfermedad de Crohn, el que deja de fumar hace colitis ulcerosa. De modo que el mensaje debería ser, no fume nunca. La densidad poblacional también parece aumentar el riesgo. Esto en lugares que tienen mayor densidad poblacional, esta enfermedad parece ser más intensa. La urbanización hace que de alguna manera perdamos biodiversidad en nuestras bacterias. La migración, y esto es interesante y un fenómeno que tenemos que estar atentos en nuestro país, es que en Estados Unidos y en Europa se ve que las primeras generaciones tienen un background distinto y la enfermedad comienza a aparecer ya en las segundas generaciones. La exposición a antibióticos. Aquí básicamente tenemos una audiencia de médicos de adultos, pero ustedes tendrán niños, y vemos como en los niños que son crecientemente expuestos a antibióticos en series repetidas de cursos de antibióticos antes de los 3 años, significativamente desarrollan mayor enfermedad de Crohn que aquellos que no lo son. La comida rápida, de acuerdo, los emulsificantes modifican la microbiota, y esto tiene un papel importante, y el único factor hasta ahora demostrado como protector de la enfermedad inflamatoria intestinal es la lactancia materna.
¿Qué pasa con América Latina? En general tenemos, se supone, una baja tasa de enfermedad inflamatoria intestinal, pero probablemente hay eventualmente subdiagnósticos. No es el caso de Chile, pero sí subreportes. Y eso nos genera limitantes porque los recursos públicos que se pueden destinar para diagnosticar y tratar estas enfermedades son más limitados. Aquí una publicación de nuestro grupo en el año 2014 con 326 pacientes. Vemos que por año de diagnóstico la mayor parte de los pacientes estaban diagnosticados en los últimos años. Esta es una publicación de la Universidad Católica de Felipe Belolio, donde los pacientes dados de alta, aquí se ve la tasa de egresos hospitalarios por enfermedad inflamatoria intestinal va levemente en aumento. Pero decir que esto representa un sesgo, porque la minoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria, la minoría requieren de hospitalización y esperamos que nunca estén hospitalizados. Años después, 2 años después de la publicación anterior, ya esta publicación con una mejor caracterización de una cohorte de 716 pacientes. ¿Qué ha pasado del 16 al 18? Esto hasta septiembre. Vemos que ahora hay en nuestra base de datos 1.500 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y el año del diagnóstico, si uno mira el año 2000, la mayor parte de los pacientes son diagnosticados en los últimos años y el 2010 parece representar un quiebre en el número creciente de pacientes diagnosticados en los últimos años. Respecto de la fisiopatología, aquí en esta lámina vemos cómo en la enfermedad de Crohn hay numerosos factores que interactúan. Este es el epitelio, ¿de acuerdo? Y acá se ve el lado de la circulación sanguínea y vemos que a nivel del epitelio intestinal vemos que las bacterias, ¿no es cierto?, se pierde una alteración de las bacterias del intestino. En esto inciden numerosos factores que aumentan, se ha visto que aumenta la permeabilidad, eso aumenta la exposición a ciertos antígenos que resulta en una respuesta inmune inadecuada. En la colitis ulcerosa es similar. También hay una alteración de la permeabilidad del intestino, una disminución de la capa protectora del intestino y en esto las células dendríticas parecen jugar un papel como células que están captando ciertos antígenos que los van a presentar de manera inadecuada y activando una respuesta inmunológica. Desde el punto de vista clínico, en esta primera caracterización vemos que los pacientes en Chile tenemos un predominio de la colitis ulcerosa en relación a los países desarrollados donde la enfermedad de Crohn parece ser predominante. Y una de las características es que estos pacientes con un alto porcentaje de ellos están usando corticoides, cosa que es una práctica que debería quedar en el pasado. Es importante notar que hay un porcentaje de pacientes no menor que todavía tiene un consumo activo de tabaco. Hay una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, que es uno de los factores más relevantes en términos de riesgo de desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Alrededor del 20% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen. Pero, al revés del mapa, el 80% de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal que debutan no tienen ninguna historia de enfermedad inflamatoria intestinal. Las manifestaciones extraintestinales, y en este sentido debemos estar muy atentos como clínicos cuando los pacientes, si uno no les pregunta, el paciente consulta porque tiene diarrea o tiene dolor abdominal, pero si nos concentramos en eso, perdemos alrededor de un 30% de pacientes que tienen síntomas generales como fatiga, dolor articular, pueden tener aftas orales, inflamación del ojo, y a veces estas lesiones no son temporalmente, no aparecen juntas, sino que aparecen en etapas distintas de la enfermedad. Debemos estar muy atentos en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, en los pacientes que tienen artropatía psoriática, porque tienen un contexto inmunológico que más predispone a esto. Esto no ha cambiado demasiado en la característica, sí notar que la historia familiar parece ser disminuir en cuanto al 12 al 15% cuando aumentamos el número de pacientes. Aquí esta es la pirámide de tratamiento que clásicamente se menciona en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal.
los 5 aminosalicilatos derivados, la mesalacina y la sulfasalacina, eran como la base del tratamiento. Se sabe que en enfermedad de Crohn no son eficaces, de ahí que muchos pacientes que vemos con enfermedad de Crohn dicen, bueno, yo he probado todo, y nombran 4 o 5 mesalacinas o sulfasalacinas, y dicen, he probado todo. Obviamente no va a funcionar porque no tienen un papel en la enfermedad de Crohn. Los corticoides ciertamente se usan, pero por tiempos cortos, mientras logramos alcanzar el control adecuado de la enfermedad. Y esto, el infliximab, fue publicado por Steph Targan el año 98 en New England. Han pasado 20 años y todavía para muchos pacientes consideran la terapia biológica como un tratamiento nuevo. A cualquiera de ustedes, si al salir le ofrecen un Toyota del año 98 y le dicen que está nuevo, ustedes saben que está como nuevo, pero no que exactamente es un auto nuevo. Este esquema, como ustedes ven, se ha complejizado y han aparecido numerosos nuevos fármacos y destacar un papel importante de la azatioprina, que es un fármaco muy antiguo, a veces subutilizado porque se usa en dosis inadecuadas o por tiempos inadecuados, etc. Hoy en día se puede, con manejo farmacológico adecuado, medir los niveles de metabolitos de la azatioprina. Eso permite hacer un manejo más fino en términos de los efectos secundarios y la toxicidad. Talidomida es un fármaco que parecía olvidado, pero sin embargo es una herramienta muy útil. Es un efecto anti-TNF, ¿de acuerdo? Así que no suela tanto, pero es una herramienta que uno tiene que tener en cuenta, especialmente en pacientes jóvenes, obviamente en hombres, uno no quisiera usarlo en mujeres en edad fértil. Están los anti-TNF en pacientes moderados y vedolizumab, una antiintegrina que afecta solo el intestino, que ha mostrado ser eficaz, apareciendo recientemente en fase 3 estudios de un anticuerpo monoclonal interleuquina 23 bloqueante y tofacitinib, una molécula pequeña, bloqueante de JAK quinasa usada en artritis reumatoidea, ha sido recientemente aprobada, que es por vía oral y tiene efectos eficaz en la colitis ulcerosa. Cuando tenemos un paciente que llega a una crisis grave de colitis ulcerosa, esto ha cambiado mucho y probablemente les va a tocar a ustedes recibir algún paciente con una crisis grave en una unidad de intermedio, intensivo. Hoy en día el tratamiento de la enfermedad inflamatoria de la crisis grave de colitis ulcerosa tiene que ser un manejo multidisciplinario y donde se usan corticoides, por cierto, pero al tercer día tomamos la decisión si tenemos que entrar con otro tipo de fármaco. Ya no esperamos 7, 10 días, que se ha visto que aumenta mortalidad y aumenta el riesgo de colectomía, y al tercer día tenemos que decidir si vamos a usar un anti-TNF como infliximab, que no son las mismas dosis de inducción de un paciente normal. Hoy en día se usan inducción en dosis altas, por inducción acelerada que se llama, e intensificada, en un mano a mano con la ciclosporina en cuanto a eficacia. A veces por las razones más prácticas de uso se usa en la mayor parte infliximab, pero son opciones equivalentes en cuanto a eficacia, y la cirugía por un equipo adecuadamente entrenado. En la enfermedad de Crohn se requiere una evaluación completa. Muchas veces, y yo creo que esto ha sido un cambio importante, las colonoscopías no miraban el intestino delgado, no siquiera se asomaban al ilion, y eso ha permitido que hoy en día una colonoscopía que ustedes pidan debe tener como estándar la visión del ilion. Si no tiene una adecuada visión del ilion, es una colonoscopía subóptima en términos de la información que entrega. Es importante que cuando se sospeche se tomen las biopsias necesarias, y la visión del intestino delgado es muy relevante y las técnicas de imagen y la cápsula endoscópica nos ha ayudado. Se está agotando la batería, no la mía, sino que la del computador. Así que les pido a los organizadores que me den un poco de energía para terminar. En la evaluación de la enfermedad de Crohn leve, debe ser la budesonida, es un corticoide sintético, tal cual como se usa en las enfermedades pulmonares, que no se absorbe y tiene buena eficacia. Pero si ya es moderado, tenemos que considerar los inmunomoduladores, acetoprina, metotrexato, y los anti-TNF y las antiintegrinas. Bueno, esta es una enfermedad que
si en el día vemos 9 pacientes con enfermedad de Crohn, probablemente vemos 9 enfermedades distintas, que le llamamos igual, pero no necesariamente una paciente con una enfermedad de Crohn de ilion, una ileitis, es idéntica o similar a una persona que se presenta con una enfermedad perianal, que tiene fístulas perianales o que tiene una enfermedad fibroestenosante. De modo que el tratamiento debe ser personalizado y el paciente debe ser mirado de manera muy global, puesto que estos pacientes pueden tener déficit de micronutrientes, además por el uso de corticoides, pueden tener alteraciones de la densidad mineral ósea, pueden tener problemas nutricionales, ya mencionaba, y las manifestaciones extraintestinales, además de ciertamente un menoscabo en su condición vital, en su capacidad de desarrollar una vida normal, que genera una afectación psicológica que es relevante. En estos pacientes tenemos que establecer en una evaluación inicial cuál es su riesgo. Si una enfermedad en un paciente muy joven, que se presenta muy agresiva, tenemos que ir a tratar esto de manera más intensiva, establecer objetivos de tratamiento y luego establecer un monitoreo adecuado. Y eso es una de las cosas que ha cambiado en el último tiempo en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, es nuestra capacidad de monitorear mejor la enfermedad. Y esto, como cualquier otra enfermedad crónica que ustedes traten, si un paciente diabético solo chequea la glicemia una vez al año, es muy distinto si uno está periódicamente revisando su hemoglobina glicosilada. Y eso puede cambiar el pronóstico de la enfermedad y eso es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Han aparecido los inmunomoduladores de manera mucho más intensiva en uso, la terapia biológica que lleva 20 años en uso y con la aparición de nuevas moléculas. Y es muy importante esto que corresponde a un cambio de switch en términos de cómo tratamos esta enfermedad. No tratamos solo al paciente en función de los síntomas, sino que lo que buscamos es el control, y esto detrás de los reumatólogos, buscamos el control de la inflamación, del daño en el intestino. ¿De acuerdo? Y esto, hoy día tenemos herramientas modernas. La calprotectina fecal es una proteína excretada por los neutrófilos que se concentra en las heces 60 veces más que en otros epitelios y es un examen simple, está incluido en los criterios de Roma 4 para el colon irritable, de modo que cualquier persona con colon irritable debiese tener una calprotectina porque muestra un extraordinario valor en discriminar lesiones orgánicas de trastornos funcionales sin inflamación. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una buena correlación con el daño endoscópico, porque no quisiéramos, o cualquier persona que tiene una enfermedad inflamatoria, no quisiera cada 3 meses hacer una colonoscopía para evaluar cómo está la mucosa, y esto parece ser una correlación de mejor magnitud cuando está la inflamación localizada a nivel colónico. Y vemos cómo el paciente, esto es el gráfico acá, para la enfermedad de Crohn y acá a la derecha para la colitis ulcerosa, cómo cae significativamente en los pacientes que después de la inducción de la remisión. Y inducción de la remisión significa no solo cero síntomas, sino que idealmente remisión endoscópica, por cierto, e histológica inclusive. Por eso es que nosotros localmente hemos implementado estrategias de tratamiento basadas en estos conceptos con algoritmos que van definiendo en función de la calprotectina fecal las acciones que podemos hacer para optimizar el tratamiento y con eso permitir un buen control de la enfermedad. Este concepto de control de la enfermedad es el concepto que nosotros tratamos de transmitirle al paciente y hacerlo copartícipe de la decisión del tratamiento. El paciente es consciente de una enfermedad crónica y ya no baja la mesalazina o el tratamiento lo suspende porque se siente bien, sino que sabe que tiene una herramienta útil de monitoreo. Y es por esto que nosotros lo que recomendamos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tener un enfoque personalizado, un monitoreo adecuado e idealmente un manejo multidisciplinario donde pongamos ahí el centro al paciente, tengamos objetivos claros y podamos discutir en equipo este tratamiento. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.